Hola a todos, mis queridos amantes de las noticias del espectáculo y las historias que nos hacen soñar. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde nos sumergimos con pasión en el fascinante universo de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que sin duda alguna ha estado en el epicentro de las conversaciones, ha dominado los titulares de innumerables portales de noticias y ha generado un torbellino de especulaciones entre sus millones de seguidores. Estamos hablando de un nombre que resuena con una fuerza avasalladora en el panorama de la actuación turca y que ha sabido conquistar corazones no solo en su país natal, sino que ha extendido su encanto de manera magistral a escenarios internacionales. Hande Erçel. Y sí, el título de este vídeo no es una exageración, vamos a desgranar en profundidad todo lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y, lo más importante, lo que Hande Erçel misma ha compartido sobre una figura que ha sido inseparable de su vida personal y profesional en los últimos años. Kerem Bürsin. Este vídeo promete ser un exhaustivo recorrido por las declaraciones públicas, los persistentes rumores y, sobre todo, la perspectiva actual y madura de Hande Erçel sobre su relación, tanto en el ámbito profesional como en el personal, con Kerem Bürsin. Todos recordamos con una claridad asombrosa el momento en que compartieron pantalla en la exitosa y aclamada serie Sen Kalkam. La química entre ellos fue tan eléctrica, tan palpable, que logró trascender las froncones de la ficción y se erigió en un verdadero fenómeno que cautivó a audiencias a nivel mundial. Sus fans más devotos, a quienes cariñosamente hemos bautizado como Hande Kerem Shippers, han estado pendientísimos de cada movimiento, cada comentario, cada gesto o indicio que pudiera confirmar o desmentir lo que tantos anhelaban ver materializado fuera del set de rodaje. Así que si ustedes de aquellos que disfrutan deleitándose con historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, que aman seguir de cerca las trayectorias de actores que nos inspiran, y que siente una profunda intriga por saber qué está sucediendo en la vida personal de una estrella de la talla de Hande Erçel, le invito encarecidamente a quedarse con nosotros hasta el final. Y antes de que nos zambullamos de lleno en el suculento contenido que hemos preparado, un favor, pequeño en su magnitud pero inmenso en su impacto para nosotros, si aún no ha tenido la gentileza de hacerlo, le invito a que se suscriba a nuestro canal. Haga clic en ese botón rojo que ve parpadeando ahí abajo y active la campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse absolutamente ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y es la chispa que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, pongámonos cómodos, prepárense un café o su bebida favorita, porque vamos a empezar a desempacar esta intrigante y cautivadora historia. Hande Erçel es una actriz que no solo deslumbra por su belleza etérea y su presencia escénica hipnotizante, sino que también posee un talento innegable que le ha permitido forjar una carrera sólida, respetada y admirada. Sin embargo, es imposible negar que su participación estelar en Sen Kalkam fue el trampolín que la catapultó a un nivel de fama y reconocimiento global sin precedentes. Y en gran medida, esa explosión de fama se debió a la conexión magnética y a la dinámica excepcionalmente lograda que compartió con Kerem Bürsin. Desde el instante mismo en que sus personajes hicieron su primera aparición juntos en pantalla, la chispa fue tan evidente que parecía incendiar la pantalla. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que interactuaban, todo en ellos gritaba autenticidad. Si bien es cierto que los guionistas hicieron un trabajo estupendo al tejer la narrativa, la química cruda y genuina entre Hande y Kerem elevó la serie a estratos superiores. Se convirtió sin lugar a dudas en el programa que todos esperaban con ansia semana tras semana, y sus seguidores, como bien mencioné anteriormente, se volcaron en apoyar esta dupla con una devoción férrea y una pasión impresionante. Las redes sociales se convirtieron en un crisol de actividad febril, inundándose de fotografías cuidadosamente seleccionadas, vídeos espontáneos, historias de fanficción que desbordaban imaginación y, por supuesto, un sinfín de especulaciones que alimentaban la llama de la curiosidad. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta estratégico en Instagram, cada comentario aparentemente inocuo en alguna publicación, era analizado al milímetro, diseccionado con la precisión de un cirujano. Y es un comportamiento natural, ¿verdad? Cuando dos personas que comparten un vínculo tan estrecho, que pasan innumerables horas compartiendo rodajes, que se ven tan increíblemente bien juntas en la pantalla, desarrollan una conexión que parece ir más allá de la simple amistad o del compañerismo profesional, es prácticamente imposible para el público no dejarse llevar por la fantasía de que hay algo más profundo, algo más íntimo sucediendo. Y hay que reconocerlo, Hande y Kerem, con su naturalidad desarmante y su evidente y sincero cariño mutuo, alimentaron de manera muy sutil esa ilusión que tanto anhelaban sus seguidores.
Con el transcurrir del tiempo y tras la inevitable conclusión de la serie que los catapultó a la fama conjunta, la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin se mantuvo bajo un escrutinio público implacable. Y es precisamente en este punto donde debemos adentrarnos en la parte más crucial de nuestro análisis, las declaraciones de Andy. A lo largo de diversas entrevistas, apariciones públicas y sesiones fotográficas, Andy ha sido interrogada, una y otra vez, sobre su conexión con Kerem Bürsin. Y su respuesta, si bien ha experimentado ligeras matizaciones a medida que el tiempo ha pasado, siempre ha mantenido una línea argumental coherente caracterizada por un profundo respeto, una admiración sincera y un afecto genuino que trasciende las cámaras. Hemos tenido la oportunidad de ver a Andy hablar sobre Kerem con una sonrisa radiante en los labios, destacando invariablemente su profesionalismo impecable, su dedicación incansable al trabajo y la experiencia increíblemente enriquecedora que significó colaborar con él en Senkalkam. Ha mencionado en numerosas ocasiones que Kerem es un ser humano excepcionalmente talentoso y que aprendió lecciones valiosísimas de él durante el intenso periodo de rodaje. Y no se detiene ahí, también ha hecho hincapié en la amistad sólida y duradera que se forjó entre ellos. Andy, cuando se le ha consultado directamente sobre los persistentes rumores de un romance, usualmente ha respondido con una diplomacia exquisita, sin confirmar ni negar de manera explícita, pero a menudo desviando la conversación hacia la importancia primordial de la amistad y el profundo respeto que se profesan mutuamente. En una memorable entrevista concedida a una prestigiosa revista de moda, Andy articuló una frase que resonó con fuerza en los círculos de sus seguidores: Kerem es una persona maravillosa. Tuvimos una conexión increíble en el set, y esa energía se trasladó a la pantalla de una manera que pocas veces se ve. Más allá de la ficción, hemos construido una amistad muy fuerte y valoro enormemente ese vínculo. Esta declaración, si bien no constituye una confirmación rotunda de una relación romántica en el pasado, sí valida y reconoce la profunda conexión y el lazo afectivo que los une. Y esto es de una importancia crucial. Porque la audiencia y especialmente sus fervientes fans, anhelan creer en estas conexiones especiales, en estos vínculos que parecen trascender lo ordinario. Hemos analizado también sus apariciones conjuntas después de que la serie concluyera su emisión. Aunque sus encuentros públicos se volvieron menos frecuentes, cada vez que coincidían, la complicidad y la conexión eran tan evidentes que desafiaban cualquier intento de negación. Se saludaban con abrazos cálidos y afectuosos, compartían miradas cómplices cargadas de significado, y en general, mantenían una interacción tan cercana y natural que solo reforzaba la idea de que su relación trascendía con creces el simple recuerdo de un proyecto profesional compartido. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones personales evolucionan, y la presión mediática, en ocasiones, puede convertirse en una fuerza abrumadora. Hemos sido testigos, a través de los canales de comunicación y los medios de entretenimiento, de la proliferación de rumores sobre una posible ruptura sentimental. Andy, en sus apariciones más recientes, ha adoptado una postura un poco más explícita al respecto, pero siempre desde la calma, la serenidad y la madurez que la caracterizan como persona y como figura pública. En una entrevista reciente concedida a un popular programa de televisión, cuando se le preguntó directamente sobre si su relación con Kerem Bürsin había llegado a su fin, Andy respondió con una sinceridad cristalina que fue muy apreciada por una amplia mayoría de sus admiradores. Ella mencionó de manera muy elocuente que las personas entran y salen de nuestras vidas, y que a veces, la dinámica de las relaciones simplemente cambia. Dijo algo en la línea de: las relaciones son fluidas, evolucionan. Tengo un cariño inmenso por Kerem y siempre lo tendré. Fue una etapa muy especial, tanto en mi vida personal como en mi carrera profesional. Pero la vida continúa su curso y las personas, naturalmente, toman caminos diferentes. Lo que siempre permanece, lo que perdura, es el respeto mutuo y los buenos recuerdos. Esta respuesta, aunque podría interpretarse como una confirmación tácita de que la relación romántica, si es que alguna vez existió de manera formal y pública, ha llegado a su fin, también pone de manifiesto la extraordinaria madurez de Andy al abordar un tema tan delicado y personal. No hay rastro de rencor, no hay negatividad palpable, solo una aceptación tranquila y serena de las circunstancias que la vida le ha presentado. Es fundamental destacar que Andy no ha entrado en detalles escabrosos, no ha lanzado acusaciones ni ha generado controversias innecesarias. Su enfoque constante ha sido el de preservar su dignidad, la del propio Kerem y la de su vida privada, manteniéndola resguardada de la vorágine mediática.
Y esto, queridos amigos, es precisamente lo que la hace una figura tan admirada y respetada. Anne Ercel no solo posee una belleza que cautiva y un talento que deslumbra, sino que también demuestra una inteligencia emocional sobresaliente al manejar estas situaciones tan complejas y mediáticas. Ella posee la habilidad innata de saber cuándo hablar y cuándo optar por el silencio estratégico. Sabe cómo responder a las preguntas más incisivas sin herir innecesariamente a nadie ni exponer de forma imprudente su vida privada a la opinión pública. Más allá de sus declaraciones públicas sobre su vínculo con Kerem, hemos sido testigos de cómo su vida profesional ha continuado su imparable ascenso. Anne ha asumido con valentía y profesionalismo nuevos proyectos desafiantes, ha trabajado en diferentes producciones televisivas que han cosechado éxitos y ha participado en campañas publicitarias de gran envergadura que refuerzan su estatus de estrella global. Esto demuestra fehacientemente que independientemente de los vaivenes de su vida personal, su carrera profesional es una prioridad inquebrantable y sigue cosechando laureles. Y resulta refrescante e inspirador incluso observar cómo, a pesar del constante bombardeo de rumores y especulaciones, ella se mantiene firmemente enfocada en su trabajo, en su crecimiento artístico y en la excelencia de su desempeño. Asimismo, hemos sido testigos de cómo Kerem Bürsin también ha seguido su propio camino profesional y personal con la misma determinación. Ambos actores han demostrado ser profesionales ejemplares, capaces de separar de manera efectiva su vida personal de su carrera artística, lo cual representa un logro considerable en sí mismo, dada la intensidad con la que el público sigue cada uno de sus pasos y cada una de sus decisiones. En un resumen conciso de lo expuesto, lo que Anne Ercel ha transmitido públicamente sobre Kerem Bürsin, tanto en el pasado como en el presente, es un mensaje resonante de profundo respeto, admiración genuina y un sincero agradecimiento por el tiempo compartido y las experiencias vividas. Si bien la naturaleza exacta de su relación ha sido objeto de una intensa y fascinante especulación, lo que Anne ha dejado meridianamente claro es la fuerte amistad y la conexión profesional de gran calado que compartieron. Y en sus declaraciones más recientes, ha abordado la compleja naturaleza de la evolución de las relaciones humanas con una madurez digna de admiración, sugiriendo que aunque los caminos individuales puedan divergir, el cariño y el respeto mutuo son pilares que perduran. No ha habido declaraciones explosivas, ni dramas públicos innecesarios, lo cual habla elocuentemente de su carácter y su temple. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, un análisis detallado y exhaustivo de lo que Anne Ercel ha compartido públicamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Esperamos sinceramente que este recorrido les haya parecido interesante, enriquecedor y que les haya proporcionado una visión más clara y profunda de esta cautivadora historia que ha logrado capturar la atención y el corazón de tantos. Ahora, y esta es una parte fundamental de nuestra dinámica, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué les parecen las declaraciones de Anne? ¿Creen que la química que observamos en pantalla es un fiel reflejo de la vida real? ¿Cómo creen ustedes que manejaron la abrumadora presión mediática que recayó sobre sus hombros? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista y sus apreciaciones. Sus opiniones son invaluables para nosotros y enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, un último recordatorio, tan importante como siempre: si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido y valioso, por favor, dedíquenle un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que más personas puedan unirse a nuestra vibrante conversación. Y si aún no lo han hecho, denle clic al botón de suscribirse y asegúrense de activar la campanita para no perderse ningún futuro contenido que preparemos para ustedes. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creciendo y a ofrecerles siempre lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.